está determinado por norma para cualquier especie. Siempre debe haber el proceso de insensibilización previo al método de sacrificio, evitar causar que el animalito perciba dolor al momento de la muerte. Entonces, ese proceso de insensibilización en los bovinos se hace con la pistola neumática, un combo, una pistola fulminante. O también puede ser por una descarga eléctrica, pero en bovinos muy poco se usa la descarga eléctrica. Más se usa en lo que es porcinos y aves. Porque lo que les mostré yo en el video, ¿ya? Y también en las diapositivas que les mostraba yo cuando dábamos la parte de teórica, veía que las aves estaban, al inicio los cuelgan de un ganchito y quedan con la cabeza en la parte baja, ¿ya? Entonces, las aves son colgadas en una cadena de ganchos, ¿no? Y estas pasan por una especie de un pasillo que es o un recipiente largo, ¿no? Como es automático, eso va arrastrando, entonces lo hacen pasar por el recipiente que contiene agua con poco de sal para favorecer la conducción eléctrica. Entonces ahí reciben una descarga eléctrica, no son electrocutados, aclaro eso, no son electrocutados. La electrocución es otra cosa, es cuando se sostiene un determinado voltaje y el animal muere, producto de la electricidad que paraliza el corazón. Pero en este caso, lo que reciben tanto los cerdos y las aves es simplemente una pequeña descarga eléctrica que permita que el animal quede insensible, en otras palabras, desmayado. Insensible, otro sinónimo, aturdido también, ¿ya? Ese tiene por objetivo lo que es la insensibilización. Segundo, de ahí, una vez insensibilizado, pasan de manera que es la sangría. En este caso, en nuestro medio se utiliza la yugulación externa, ¿ya? Ya sea de manera manual o automática, como el video que les mostré en Estados Unidos, es una máquina la que corta una especie de un disco que gira y que las aves van pasando y él les corta automáticamente los grandes vasos sanguíneos, que son la yugular, ¿no? Y pues produce el sangrado. ¿Ya? Ahí es decir, donde el animal muere, ¿no? Porque hay una anemia profusa, bastante aguda, sale la sangre, pues y ahí deja ya de latir el corazón y de trabajar el pulmón. Entonces en ave pasamos la insensibilización, luego viene la sangría, ¿ya? Y entonces de ahí pasan a un proceso que se llama escaldado. Entran también, la misma cadena los va arrastrando y pasan a un recipiente con agua caliente que está entre los 50 a 60 grados en el caso de las aves, la temperatura, y son sumergidas en este escalador para ablandar la piel de manera que permita o facilite el proceso de sacado de las plumas. Porque como es automático, entran a ese proceso del escaldado, ¿no? Y luego sigue arrastrándose para luego salen de ahí ya y ingresan a una máquina peladora. En este caso, las aves es una especie de un pasillo distinto al de cerdos, que es donde ingresan, es de manera horizontal, gira un rodillo. En el caso de las aves, no, han visto que es un pasillo que tiene rodillos de manera vertical a ambos lados del pasillo. Están provistos de una especie de dedos de goma, que son los que giran, y esto a ambos lados. Y las aves pasan por el centro y esto gira a ambos lados y esto hace que saquen las plumas. Ese proceso se llama el desplumado. Eh, Luego de esto, una vez que ha sido desplumado, siguen avanzando y viene el proceso primero de lavado para primero bajar la temperatura que se sube en el proceso de escaldado, la carne queda caliente. Entonces, para eso primero hacen un lavado, hay una especie ¿cómo se llama? Irrigadores que echan agua a las canales, ¿no? Y que de ahí en algunos casos, bueno, en este caso no se ve, pero en algunos casos hay, en el video grande de Estados Unidos, hay un proceso de flameado. Luego de salir de la máquina peladora, pasan un proceso de flameado que no siempre hay en todos, ¿no? Aquí en Santa Cruz no tiene flameado, solamente es el desplumado de la máquina peladora, el lavado, y luego del lavado ya pasan a una segunda cadena, porque aquí saliendo del pelado, o desplumado en este caso, pasan a una segunda cadena en la cual sacan las patas, ¿ya?
y acomodan en una segunda cadena para, se observaba en la diapositiva, disponerlos y facilitar y acomodarlos para el proceso de evisceración. ¿Ya? Entonces, de ahí desenganchan, sacan las patas y pasan a una segunda cadena donde se realiza el proceso de evisceración, ya sea de manera manual o automática. Manual es cuando lo hace un operario con la mano, ¿no? Cortan con un cuchillo y saca con la mano, extrae. Y automática puede ser por una máquina tipo aspiradora o una cuchara que a veces depende del mecanismo que haya, que es corta y arranca, extrae todas las vísceras, ¿no? Entonces, pero el proceso en sí se llama evisceración. Luego de la evisceración, ya las canales, en sí ahí son canales, porque ya queda la parte hueca sin órganos, ¿ya? Estas canales ya son descolgadas del segundo gancho y pasan a un recipiente que le llaman aquí prechiller, así lo denominan, el prechiller, no, que no es más que un recipiente con agua a temperatura normal. Esta, esta agua está a temperatura normal que tiene por objetivo bajar la temperatura de la canal, es decir, tratar de enfriarla en otras palabras, ¿no? Pero también a su vez ahí lo dejan reposar por alrededor de 15 minutos para que, como quedan los poros abiertos, hay un proceso de hidratación de la canal. Es decir, se hidrata y gana algunos gramitos, ¿no? Por la absorción de agua. Y luego este proceso pasa ya a otro recipiente que es el chiller, llamado así, porque ya tiene un agua fría, que está más o menos alrededor de 0 grados. No está congelada, pero está más o menos alrededor de 0 grados. Que eso ya tiene por objetivo bajar ya la temperatura de la canal. Es decir, ahí bajamos porque, eh, ¿por qué se hace este bajado de temperatura? Porque ustedes saben que el proceso de maduración de las canales de ave es mucho más acelerada que en la parte de ovinos. Hablábamos de 2 horas y media, que se ejecuta todo el proceso de maduración. Entonces lo que se quiere es enfriar para retardar este proceso, se haga de manera lenta, ¿no? Y para eso se pone esta agua que es fría para bajar la temperatura de las canales. Luego de este proceso del enfriado, pasan ya al proceso de clasificación, que puede ser de carácter manual, como le mostraba en las diapositivas, que fue elaborado en un trabajo de tesis acá en Santa Cruz, ¿no? Y que un operario colocaba sobre la balanza y tenía 2 recipientes ahí para clasificar aquellos que pesaban menos de 1 kilo y los que pesaban del kilo hacia adelante, 1,1 kg, 1 kilo o 1,1 kg, los depositaban en otro recipiente. Ese proceso se llama clasificación. Pero también en el video observaban que estos pollitos, perdón, estas canales pasaban por una especie de un tobogán, ¿ya? Este tobogán tenía instalado dentro de su estructura una balanza y esta balanza manda la señal a una computadora y la computadora al final de ese tobogán es la que maneja una compuerta y donde era muy rápido, se veía que resbalaban las canales y de manera muy rápida la compuerta iba separando o en este caso clasificando, ¿no? Es decir, giraba hacia un lado para derecha o izquierda para seleccionar ¿no? Las canales de acuerdo al peso. Entonces, a ver, hay más. No hay sala de espera. Ya, estamos bien. Entonces, de esa manera se hacía la clasificación automática, ¿ya? Como les digo, acá en nuestro medio, si son grandes las empresas, puede ser que tengan instalado esto, pero normalmente lo hacen así de carácter manual, ¿no? Por el costo que significa ese tipo de equipamiento. Entonces ahí finaliza el ciclo de operaciones de las aves. Y recordarán que por qué ¿por qué se tiene que bajar la temperatura de las canales? Porque el proceso comercial se lleva en canastillo, como son pequeñas, en un canastillo depositan varias canales y si estas están calientes hace que la temperatura del conjunto de ellas se eleve, ¿no es cierto? Se agrupan, entonces por lo tanto la temperatura va a elevar al interior de las canales y esto hace que se acelere el proceso de maduración. Cuanto más temperatura más elevada, el proceso de maduración se acelera. Lo mismo lo nombrábamos en la parte de bovino, ¿ya?
Entonces, peor aún en las aves, que el proceso de maduración es mucho más rápido, entonces por eso es que se debe bajar la temperatura de las canales. Porque de no mefítica, ¿no es cierto? Tornar las canales, esta acción genera temperatura y esta temperatura acelera el proceso de maduración, con lo cual hay un proceso natural de acidificación de las canales y esta acidificación hace que empiece el proceso de putrefacción y en esto una maduración efítica encontramos que hay un cambio en el color de la piel, ¿no? Especialmente en las áreas donde se hizo el sangrado, la evisceración y el olor, cambio de color, se hace el rojo ladrillo, ¿no? O rojo cobrizo, desprende mal olor, allá se observa, se percibe un mal olor, entonces por lo tanto estamos frente a una maduración efítica que la norma establece que el dictamen es decomiso total de la canal en este caso, ¿no? Porque resulta nauseabunda e impropia para el consumo. Entonces por esa razón es la que se debe manejar la cadena de frío, inclusive en el proceso comercial, ¿ya? Porque ustedes llegan a su casa, compren un pollito de cualquier lado, llegan a su casa, pónganlo encima de la mesa. Hoy, en estos días, ya lo ponen encima de la mesa, por ahí van a las 10, 11 de la mañana. Si lo dejan sobre la mesa hasta las 1 o 2 de la tarde, con seguridad que esa canal ya va a desprender un mal olor ahorita en nuestro medio, ¿ya? Eh, se inicia el proceso de maduración mefítica y de ahí se pasa a lo que se llama la putrefacción. Entonces, las temperaturas que tenemos actuales en el medio ambiente favorecen este proceso de descomposición natural que tienen estas canales de las aves, ¿no? Entonces, por eso es que las canales deben manejarse bajo refrigeración. Eh, es decir, si ustedes compran una canal de pollitos, entonces tienen que llegar a su casa y si no lo van a preparar de inmediato, deben meterlo a la refrigeración. Es el medio más adecuado para preservar ese alimento para poder consumirlo mucho más tarde, ¿no? Y indudablemente me dirán qué ocurre en los mercados. En los mercados hay esta situación que no todos tienen vitrinas de frío en los mercados. Así que las tienen sobre una mesa, el mesón, y los ponen sobre una gaveta y algunos ponen hielo en la parte baja, ¿no? De estas canales y otros no. Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado al poder comprar este tipo de pollos, especialmente estos que se denominan pollos criollos, ¿ya? Que el pollo criollo no es más que las aves de descarte de las ponedoras, la que se utiliza para ponedoras, el pasado superior ya de descarte la sacan y se las venden como criollas, ¿no? Y pues entonces hay que tener mucho cuidado al tiempo de comprar porque normalmente esos productos que están expuestos a la temperatura ambiente tienen la posibilidad de entrar en proceso de alteración, es decir, iniciarse el proceso de putrefacción. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso la parte de aves? ¿Alguna otra aclaración que quieran, jóvenes? Aprovechen, porque esta en realidad es nuestra última clase, ¿no? Preguntas, preguntas. Doctora, ¿qué tema va a ser los exámenes de todo en sí? Ya, se ve que usted entró tardecito, ¿no? Porque fue lo primero que expliqué a los chicos, los que estaban presentes, pero vuelvo a reiterar, no hay problema, estamos para ello. Les mostraba en el texto guía, ¿no es cierto? Aquí lo tengo. Les mostraba esto, ¿no? A partir de acá, lo que es huevo, de aquí para adelante es el tercer corte, ¿ya? Porque el segundo corte fue hasta pescado, recordarán ustedes, ¿no? Entonces ya no entra la parte de pescado, pero sí entra la parte de huevo, ¿no? Entra la parte de, ¿lo ven? Aquí es aves, es lo que viene, y luego de aves vamos a ver qué sigue. Cha, 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 chan, 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 chan.
Pum, 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 el tiburón, ¿no? La música, a ver dónde está. Esto es ave, 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 a ver. Después de ave viene leche, ¿no? Leches, y luego de leche, ¿qué es lo que viene? De acuerdo a su texto, tiene esta otra unidad que es la de conserva, semiconserva y preserva. Eso sería más lo que hemos explicado en la parte práctica, que le hice yo inspección de cabeza, le marqué el procedimiento, en lo que es hígado, pulmón, corazón y riñones, ya el procedimiento práctico. Eso no ha entrado en la materia, porque eso lo hemos hecho al final de este. Yo esperando, no se pudo hacer la parte práctica presencial. Entonces, por eso elaboré un video que les pasé, ¿no? De cabeza y de hígado, pulmón, corazón y riñones, en la parte de la inspección, y también les daba el dictamen en cada caso, ¿no? En realidad, repetí, porque yo cuando estaba dando la parte teórica, ya los mencioné, pero a manera de refrescamiento volví a reiterar, ¿no? Los casos en los cuales se emitía un decomiso parcial o un decomiso total, como en cabeza, en pulmón, en hígado, en riñones y en corazón, ¿no? Corazón, hígado, pulmón, corazón y riñones. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra Sí, pregunta? doctor, gracias. No Doctor, veo ¿podría para que se han salido explicar un poquito del Sí, adelante. tema de leche, un poquito lo más relevante? Ya, en leche lo que hicimos fue, en primer lugar, empezamos con lo que es la definición de leche, ¿no es cierto? En nuestra área, ¿no? Recordarán que eso fue lo primero que hice, ¿no? Definir desde la óptica de la salud pública qué es leche, ¿no es cierto? Luego vimos los tipos que hay enfermedades, lo tienen en el texto, que se pueden transmitir a través del consumo de leche cruda, es decir, aquella que no ha sido inspeccionada, ¿no? De ahí marqué el interés del municipio de la comercialización de productos pasteurizados, en este caso leche, ¿no? Los análisis, ¿no? De carácter físico, ¿no? Hablamos del color, sabor, ¿no es cierto? Análisis químicos y biológicos, ¿no? Ahí hablábamos de la utilización del azul de metileno, ¿se acuerdan? Que les hice un recordatorio, porque en realidad eso lo llevan en la parte de laboratorio clínico con el doctor Gerardo Méndez, la utilización de la pipeta de Backbone o Herber, ¿no? Para determinar la temperatura y densidad de la leche. Con eso se puede determinar el aguado, es decir, si se le ha agregado agua a la leche, ¿no? Y la otra prueba era el TRAM, el tiempo de resolución del azul de metileno, y esa prueba se mide de manera indirecta la carga bacteriana que tiene la leche. Esa pruebita la hacen con el doctor Méndez, ¿no? Y esa la están utilizando para varios trabajos de tesis que se han hecho en leche. Es la prueba que utilizan, la prueba de TRAM, tiempo de resolución del azul de metileno, ¿no? Eso, y después en leche hablábamos de la elaboración de los subproductos, que yo básicamente, porque quería que ustedes hagan esa práctica de elaboración del queso y yogur, porque así ustedes como futuros inspectores, ¿no? Tanto el control de calidad como inspección, ustedes saben cuál es el procedimiento que se debe realizar para elaborar el queso y el yogur. Asimismo, eso les permite a ustedes determinar en qué momento puede haber un proceso de contaminación. Es decir, si es de origen, pues será la leche, ¿no es cierto? Si es el proceso, será una contaminación exógena por el uso de olla sucia, no lavarse las manos para elaborar el proceso, mala conservación, o también un mal procedimiento, es decir, en cuanto a la elaboración, va a originar que tengan problemas de alteración, ya los subproductos como es el yogur o el queso. Entonces, para eso hicimos la práctica y claramente hicieron un trabajo, ustedes un informe, ¿no es cierto?, de práctica del queso y yogur, donde colocaban los ingredientes que se utilizan, ¿no? Es lo que he visto en algunos trabajos que ya he revisado, los ingredientes y el procedimiento, ¿no es cierto? Y luego aquí en el texto están las enfermedades que ya las hemos visto, pero no en detalle, porque eso ustedes lo llevan en otra materia, que es la parte de las que son de bacterianas y víricas, en las infecciosas, y las otras son las parasitarias, ¿no? Entonces, por eso es que solamente yo las nombro, ya no las estudiamos, porque esto es tema de tanto de parasitología como de bacteriología, ¿no? Entonces,
Eso fue lo que hicimos en leche y finalmente el procedimiento, ¿no? Que lo tiene también el texto y ha sido motivo también de un trabajo, de un informe que han presentado algunos, ¿no? De la elaboración, tanto lo que es del queso y como es el yogur, ¿ya? Y luego de esto estaría la parte de conservas, semiconservas y preservas que también se les dio, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Porque he visto que algunos se han retirado, no están ya en sala. Este, eh, no sé si algo más, porque a ver cuánto me dan de tiempo, porque ya me notificaron que tengo, ¿dónde está aquí? 5 minutos. No me marca. Ah, aquí está, 5 minutitos tengo ya, todo, ya pendiente. Entonces, no sé si algo más que quieran, por favor, hablen o callen para siempre. Así le dice el cura, ¿no? Cuando están casando, bueno, alguien que puede impedir este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? La inspección de cabeza. Bueno, la inspección el video que hicimos en bovino, les hice el procedimiento. Para el procedimiento, lo primero que hay que hacer es la observación visual, o sea, usamos el sentido de la vista para ver la parte externa de la cabeza. Hablando de la piel, los ojos, la boca, ¿no? Las encías, los cuernos, las orejas. Que eso podemos percatarnos, les decía, hay distintos casos que se presentan, pero les decía en la práctica, en la rutina de mi experiencia, las principales son heridas, ¿no? Punzocortantes, o a veces fracturas en cuerno, ¿no? Que determinan problemas de heridas de carácter reciente, no implica mayor problema porque no, no se hace decomiso, simplemente este, se observa que y si es sangre fresca, muy reciente, entonces no hay problema. Sí tenemos problema cuando hay una herida en la cual está contaminada con la presencia de gusanos, que en este caso son la miasis. Lo mismo en cuernos. Los cuernos es frecuente, vienen con rotura de cuernos y no son tratados a nivel de producción. Entonces esto deriva una miasis y algunas veces también un proceso necrótico que es acompañado de mal olor. Un cambio en la coloración negra se ve por la acción del Pherophorus necrophorus que produce la putrefacción, y esto en este caso sí el dictamen es de decomiso total. Después, en la rutina, siguiendo con la rutina de inspección, observación, seguimos con el corte. El corte es de manera obligatoria, uno a nivel de macetero, el corte se debe realizar paralelo al hueso mandibular, y otro a nivel de lengua, incidir la parte muscular de la lengua, con el objetivo de verificar la presencia de sarcositis y cercosis, ¿no? O algunos signos de absceso, especialmente en lengua, a veces hay problemas de abscesos por quedan las puntas de las espinas que están en el pasto y esto ocasiona pequeños abscesos, ¿no? Luego de hacerlo el corte, ahí ya emitimos el dictamen, si es apto para consumo o si hay decomiso, ¿no es cierto? Como el caso de cisticercosis, decíamos que era decomiso total, uno solo cisticerco, porque eso permite al inspector hacer otros cortes que normalmente no se hacen, ¿no? Los ganglios, de manera didáctica, yo sí lo mostré ahí, son tres, los mandibulares, parotidio y retrofaringio, pero en la rutina de inspección no se hace corte de esto porque es muy moroso para poderlos encontrar. Eso sería en cuanto a la inspección de cabeza. ¿Algo más? Me quedan 2 minutitos más ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿De huevo? En huevo entra lo que, principalmente para que conozca o definan lo que es un huevo fresco, un huevo viejo, ¿no? Y los huevos averiados, los defectuosos, porque con eso les permite a ustedes hacer un juzgamiento para, en el caso de los huevos averiados, hacer un decomiso total, ¿no es cierto? En cambio, los huevos con defectuosos, por la misma definición, son huevos que no están alterados, pero tienen rota la cáscara parcialmente. Las membranas están intactas, ¿no? Entonces, esas se pueden vender de manera inmediata, que es lo que son huevos que ustedes van a encontrar en los mercados. En su canastito lo tienen en la parte de arriba, las venteras, para poder venderlo de manera más rápida, porque eso, así la temperatura a medio ambiente, se puede entrar en proceso de putrefacción. Entonces está después la putrefacción de los huevos, la putrefacción verde, la negra, la roja, la blanca, y los huevos con olor a heno, los huevos calcificados, ¿no? Que les he dado, y lo tiene también el texto, que en caso de la putrefacción pertenecen a lo que son huevos averiados, es un motivo de decomiso total, ¿no? ¿Algo más? Porque un minuto me queda. ¿Algo más?
Bueno, de un momento a otro se me va a cortar. Bueno, jóvenes, entonces con ustedes nos vemos el día, a ver, grupo C, es el jueves, miércoles 28 de octubre, examen final, miércoles 28 de octubre a las 10 de la mañana, está fijado el examen, ¿ya? Porque tenemos miércoles y jueves con ustedes, pero el miércoles estoy haciendo, ¿ya? Miércoles 28 de octubre. Ahí nos volveremos a ver, ¿listo, jóvenes? Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por su atención.